¿Qué tal, hermanos? Buena tarde. Espero que se encuentren bien. Qué bien que están aquí escuchando. Bienvenidos a todos los hermanos que nos van a escuchar a través de este live y también para los hermanos que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 24. Dice así: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Como bien sabemos, o más bien podemos leer a través de la Biblia, este es el día sexto. ¿Por qué? Porque ayer terminamos, o bueno, pudimos ver que terminó el quinto día de la creación y hoy es el día sexto. Bien, para los que podemos leer de manera literal la Biblia, pues aquí nos dice que es el día de la creación en donde la tierra produce seres vivientes según su género, y bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Bueno, en principio, si nosotros lo leemos de manera literal, pues podemos decir, pues fue cuando Dios creó a las bestias. ¿Qué me refiero a lo de las bestias? Podemos decir, me refiero a que creó, por ejemplo, digamos, los osos, los lobos, aquí y allá, ¿no? Eso es lo que podemos entender nosotros. Pues también creó las serpientes y pues algunos otros animales. Ahora, ¿qué podemos ver a través de manera espiritual? Nosotros podemos ver aquí que dice Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, nosotros debemos de darnos cuenta que cuando Dios dice la tierra, o más bien cuando se refiere a la tierra, está hablando de nosotros. ¿Por qué? Nosotros fuimos creados a través del polvo de la tierra. Lo vamos a ver en los siguientes versículos, cuando ya es la creación del hombre, pero pues todo a su momento. Pero cuando Dios dice que produzca la tierra, o más bien cuando logramos escuchar que dice la tierra, está hablando de el ser humano, del hombre en sí. Entonces, ¿por qué dice produzca la tierra seres vivientes? Podemos ver en los versículos anteriores cuando dijo Dios que se produzca las aguas, seres vivientes. Pero en este caso dice la tierra. Y entonces nos ponemos a pensar, nosotros creamos seres vivientes, pero si leemos más adelante que nos dice según su género, bestias, serpientes, ahí nos podemos a dar en cuenta de que, por ejemplo, esta tierra, la que nosotros podemos ver, esta carne, está, ¿cómo les podría decir? No puede hacer nada bueno. Entonces, ¿qué es esta carne? ¿Qué es esta tierra? Hace continuamente el mal. Entonces, cuando Dios dice bestias y serpientes, nos ponemos a pensar, y cuando pasa lo que pasa en Adán y en Eva, también lo podemos ver en Apocalipsis, porque ahí se menciona la serpiente antigua. ¿Y quién es la serpiente antigua? Vamos a leer Apocalipsis, en donde dice la serpiente antigua. Vamos a leer a quién se refiere al decir la serpiente antigua. Y ahí podemos ver exactamente a qué se refiere. Ciertamente lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si nosotros vemos a través de la Biblia, podemos saber que cuando la Biblia dice serpientes, está hablando de Satanás, está hablando del diablo. Pero entonces, ¿por qué Dios dice produzca la tierra? O sea, la tierra somos nosotros, pero nosotros ¿qué vamos a producir?
Nos dice, produzca seres vivientes, pero son los seres vivientes que las aguas de Dios producen, como por ejemplo lo que leímos anteriormente que dice, produzcan las aguas seres vivientes según su género, produzcan aves, o sea, las aves son representación de los justos. Entonces cuando dice aquí seres vivientes y nos menciona serpientes, nos damos cuenta, entonces esta tierra, la carne, yo lo único que puedo producir es maldad. Entonces caemos en cuenta cómo es que Génesis capítulo 1 versículo 24 se conecta con Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. ¿Por qué? Porque ahí en primera podemos ver que empieza a hablar sobre las serpientes, pero en Apocalipsis dice la serpiente antigua es Satanás, es el diablo. Entonces eso me da a entender, yo por mis fuerzas, por mi carne, por lo que yo estoy aquí, no puedo producir más que de continuamente maldad. Entonces, todas esas situaciones en donde yo digo, es que quiero hacer algo bueno, digamos, no lo que hemos visto todos, es que yo quiero hacer algo por mi familia, yo quiero hacer algo por el planeta, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá, quiero hacer cosas buenas, dar buenas dádivas. Realmente, para nosotros, para nuestra mente, para el Dios que hay en nuestra mente, nos dice, sí hazlo, eso es lo bueno, pero afectará a alguien. No, tú sigue enfocado, eso es lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros leemos la Biblia y la Biblia nos dice, sus justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras justicias, nuestras obras, lo que nosotros queremos hacer, lo que emana de nosotros naturalmente es trapo de inmundicia para Dios. Y podemos ver a través de aquí, de este versículo de la Biblia, que nosotros producimos maldad. No hay cabida ni habrá hacer el bien, porque el único bueno es Dios. Entonces ya hemos leído en donde nos dice eso y lo podemos ir a repetir. Vamos a buscar en donde se menciona que Dios es el único bueno. Vamos a buscar en qué versículo lo dice. A ver, permítanme tantito. 18, 19, a ver. Pero sí. Aquí está. Aquí dice en Marcos capítulo 10, versículo 18, nos menciona, Jesús le dijo. Esto, pues había alguien que quería seguir a Jesucristo que le dijo, maestro bueno, en el capítulo anterior de Marcos, pero aquí en Marcos capítulo 10, versículo 18 le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, ¿quién es el único bueno? El único bueno es Dios. Y eso, ¿qué nos da a entender? Prácticamente lo que nos está diciendo la Biblia es, tú eres malvado. No hay nadie bueno, sino solo Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos esforzamos en decir o hacer el bien si nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es hacer de continuamente el mal. ¿Y qué es lo que producimos nosotros? ¿Qué es lo que producimos naturalmente? Producimos maldad. No hay nada bueno en nosotros. Entonces, si no hay nada bueno en nosotros, no podemos hacer nada, y todas nuestras obras y nuestras justicias son trapos de inmundicia. Saluditos, saluditos. Y si nuestras obras y nuestras justicias son trapos de inmundicia, ¿qué nos da la salvación? Porque al menos me han platicado, me han dicho, o si han escuchado, voy a ir al infierno si no hago cosas buenas.
si no hago el bien, si no practico el bien como lo hizo Jesús, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos han dicho en donde quiera que hayamos, lo hemos escuchado de nuestros papás, de nuestras mamás, abuelitos, tíos, de donde quiera, ¿verdad? Entonces, si lo hemos escuchado, pero la Biblia nos dice, ustedes no pueden hacer nada, o sea, y lo que hagan es maldad pura, porque esa es la naturaleza de ustedes. Entonces, ¿cómo podemos ver por nuestra salvación nuestro pecado, el ser incrédulos, el no confiar en la palabra de Dios, el no tener fe en la palabra de Dios, es lo que nos brinda exactamente, o más bien lo que fue el pecado originalmente? Porque nosotros, si vamos allá afuera y preguntamos, oye, a una persona, oye, ¿sabes qué es el pecado? Prácticamente nos va a decir, pues mira, si tú mientes, eso es pecar. Si tú vas y robas, eso es pecar. Si tú adulteras, eso es pecar. Si tú matas a alguien, eso es pecar. Entonces, que prácticamente todo lo que hagas conforme a los 10 mandamientos te dicen, eso es pecado. Pero como lo dije ayer, si nos vamos a la época de Noé, a la época de Abraham, ciertamente el pecado ya estaba y no había ley para decir esto es lo que te condenaba. Ciertamente lo que condena al hombre es la incredulidad, y dando la incredulidad entró el pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creyeron en Dios. Entonces, específicamente el pecado es la incredulidad, el no creer en la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a, como siempre leemos este versículo, me parece que es, puse muchos dos. Aquí, a ver si sí. No, a ver, lo vamos a buscar explícitamente. Aquí está. Si nosotros nos vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29, nos menciona, el siguiente día vio Juan a Jesús que a él venía, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si yo leo esta palabra en la Biblia, ¿realmente lo creo? ¿Realmente tengo fe en lo que está escrito? Porque al menos nosotros sabemos que donde está la palabra de Dios es la Biblia, ¿sí? ¿Verdad? O sea, conocemos que la palabra de Dios es la Biblia, pero ¿por qué no creemos en lo que está escrito? ¿Por qué? Ciertamente Jesucristo fue cargado en él todo el pecado, y él dio su vida para lavarnos, para limpiarnos de todo pecado, y cuando él resucitó nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Si nosotros leemos eso, pero nos ponemos a pensar, sí, él quitó el pecado, pero yo aún peco, yo aún hago maldad. Y yo leí, digamos, el día de hoy en la Biblia que, por ejemplo, un hermano estaba predicando, y vimos que nos dice, es que ustedes van a hacer continuamente el mal, ustedes van a hacer maldad todo el tiempo, no podemos hacer nada bueno, entonces yo siempre voy a ser pecador. Eso es lo que comúnmente las personas dicen. Entonces, está bien, crees tú en la palabra de Dios hasta cierto punto. ¿Por qué? Crees que estás condenado, pero no crees que cuando Dios dice, he mandado a mi Hijo unigénito para lavarte y para limpiarte de todo pecado, porque ciertamente Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Quién es en el mundo? Todos nosotros. Si eso es lo que dice la palabra y tú no lo crees, no estás creyendo en la palabra de Dios, porque está plasmado de manera literal y está plasmado de manera espiritual a como Dios está hablando, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros pensamos que Dios nos va a hablar a través de un sueño profundo, a través de que me pongo a orar y voy a ver una visión, y Dios me dice aquí en el oído, lo escuché y sentí escalofríos. Y no, Dios no habla principalmente y no escucha a los pecadores. Entonces, si tú te dices hoy, yo soy pecador, pero oro y hablo con Dios, no estás hablando con Dios.
¿Por qué? Porque si estás pidiendo cosas que no son para tu salvación, que no son pedir misericordia para que tú puedas entender la palabra de Dios, si no pides por la salvación de tu alma y pides cosas por este mundo, no le estás hablando a Dios, no estás orando con Dios, no estás teniendo corazón unificado con Dios, estás teniendo una unificación con el Dios que hay en tu mente, con el Dios que te dice aquí: gracias Dios porque hoy hice muchas cosas buenas, porque hoy ayudé, porque hoy di, porque hoy acá, y porque no soy igual el que está allá enfrente. Y aquí te dice: sí, 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 claro, no eres igual, por eso es que eres muy bueno. Pero entonces, cuando la Biblia dice ninguno es bueno, solo Dios, ¿por qué le crees más a tu mente y no le crees a la palabra de Dios, a lo que está escrito aquí? Entonces, si aquí en Juan capítulo 1 versículo 29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si aquí nos está diciendo que Jesucristo es quien quita el pecado del mundo, ¿por qué no creemos en lo que está escrito? Pero sí creemos, por ejemplo, lo que está escrito en Romanos 3:23. Creemos en esto. Bueno, la mayoría cree en esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se dice: no, yo siempre voy a pecar porque mira, hay cosas que están pasando. Si yo hoy me dicen, por ejemplo, me apuntan y tengo que tirarle la sogalda, ya lo voy a hacer. ¿Por qué? Entonces, pues siempre voy a pecar, ¿no? Jesucristo sí vino y dice que quitó el pecado, pero pues yo me siento pecador. Ah, ok. Crees en lo que dice Romanos 3:24 y lo conoces muy bien. Pero ¿qué dice Romanos 3:24? El siguiente versículo del capítulo 3 de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos está diciendo: ustedes a través de Jesucristo fueron limpios, fueron lavados y fueron justificados gratuitamente por gracia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Gratuitamente. Si tú vas a un lugar en donde te dicen: estamos dando gratis alguna cosa o alguna acción que tú necesites, tú no vas ahí y le dices: ¿sabes qué? Me lo estás dando gratis, pero yo lo voy a pagar, pero yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese lugar? Tú vas con el pensamiento de decir: ah, es gratis, no voy a pagar por eso, no voy a hacer nada para merecerlo, porque me lo están dando gratis. Entonces, cuando te dice aquí que fuiste justificado gratuitamente por su gracia, gratuitamente, ¿qué quiere decir esto? Yo no necesito hacer nada, no necesito dar nada, no necesito pagar nada, nada, absolutamente nada, porque Jesucristo ya lo hizo por mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo de creer en la obra misericordiosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él hizo? Fue cargado sobre Él todo el pecado del mundo y fue a pagar. ¿Cuál era la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces, si Él pasó la muerte atroz que debimos pasar nosotros, porque ciertamente lo único que paga el pecado es la muerte, en Él fue cargado todo el pecado, y en base a eso, Él se sacrificó por mí, me limpió de todo pecado y me justificó gratuitamente. Entonces yo no tengo que hacer nada, no tengo que tratar de hacer las cosas,
Porque muchas veces nos han dicho es que debes de agradar a Dios. ¿Cómo? Debes orar 3 horas, debes de guardar ciertos días, debes de guardar, no decir estas cosas, debes de hacer esto, hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros leemos la Biblia, dice, sus justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, mis obras y mi justicia y todo lo que yo haga no sirven para nada. ¿Por qué? Porque es maldad pura. ¿Qué debo hacer? Creer en la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Él, de ser el Hijo unigénito, pasó a ser el primogénito. ¿Y por qué pasó a ser el primogénito? Porque ciertamente cuando nosotros logramos creer la obra de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, si Jesucristo era el único hijo, pasa a ser el primer hijo. Entonces, nosotros somos constituidos hijos de Dios cuando creemos en la palabra de Dios, en el agua viva, lo que nos da vida, lo que leímos en los versículos anteriores de Génesis, que dice, produzcan las aguas seres vivientes, seres que viven. ¿Y cómo podemos vivir? Sabemos que las aguas de Dios son infinitas para salvación, infinitas para dar vida. ¿Ya? Entonces nos da de su agua viva y podemos cerrar estos ojos humanos y abrir los ojos espirituales para poder ver la gloria de Dios, poder ver la obra perfecta que Él hizo a través de su Hijo. Si yo creo en la palabra de Dios, si yo creo en la Biblia, ciertamente estoy diciendo, creo en tu palabra, Padre. ¿Por qué? Cuando estuvo el gran patriarca Abraham, no había ley, ¿verdad? Pero ¿por qué él es llamado el padre de la fe? No ha habido ningún hombre más grande que Abraham en fe. Tanto así que es llamado el padre de la fe. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Por qué? Porque él iba conforme el corazón de Dios. Él creía en su palabra. Él tenía fe en Dios. Yo no me debo de preocupar por qué voy a hacer mañana. O más bien, la única preocupación que debo tener es predicar el Evangelio. No hay otra cosa. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado a través de su sacrificio. Y cuando Él resucitó nos dio justificación para tener comunión con Dios. Entonces, por ejemplo, también podemos verlo, o más bien nosotras a veces bromeamos con Filipenses capítulo 1, versículo 21, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Nosotros cuando dejemos esta carne sabemos que nuestra alma va a ir para con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hoy abraza mi alma. El Espíritu Santo es quien desciende a mi corazón y Jesucristo vive en mí ahora. Entonces sabemos que, como lo hicimos ayer, nosotros somos esto. Representación del rojo, digamos, maldad. Representación del blanco, digamos, lo bueno, ¿no? Entonces, somos nosotros y saben qué es lo que nos que debería de haber pasado si no hubiese venido Jesucristo. Hubiéramos sido molidos, hubiéramos sido deshechos y desaparecidos, sin la existencia, estar destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al castigo eterno, ¿ya? Entonces, antes de que eso pasase, vino Jesucristo sin relación con el pecado, ¿ya? Él viene por segunda vez, ahorita vamos a explicar más a fondo eso, y Él hace esto. Yo voy a sufrir lo que tú ibas a sufrir y tú vas a para con mi Padre. Y Él hace esto. Ya nos cede su lugar de santidad. Cuando la Biblia dice busquen la santidad y anden en santidad, no es que yo me sienta con aires aquí de que sí, yo soy el más bueno, como lo de ayer, como lo de Job, ¿no?
No es de sentir, no es de emoción, no es de hacer, no es de aquí. Es haber recibido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santidad. ¿Ya? Anden en santidad quiere decir predicar el Evangelio. No el que tú hagas otras cosas, no el que te creas bueno. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo de buenas obras, las cuales ya habían sido puestas por Dios para que camines en ellas, no es que de ti salga la bondad, es del Espíritu Santo, de Dios, de Él es lo bueno. Entonces no emana de mí, sino porque Él ya puso esos caminos para que, mira, yo solo ande por ellos. No que yo construya el camino, no que yo aquí, nada de eso. Él ya hizo el camino por mí porque sabe que yo no puedo hacer el bien. Sabe que yo no puedo hacer nada prácticamente. ¿Ya? Entonces, ciertamente eso es lo que les quería hablar el día de hoy. Eh, Aquí también podemos ver, mira, les voy a leer exactamente el capítulo de lo que yo les estaba diciendo, que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Está escrito en Isaías capítulo 64, versículo 6. Eso dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ciertamente la Biblia nos dice, ustedes no pueden hacer nada bien. Nada es bueno en ustedes. Entonces cuando el Espíritu Santo baja a mi corazón, de ahí sale la bondad de Dios, no de mí. Porque como les digo, los caminos ya fueron puestos por Dios para que andemos en ellos. Vamos a tratar de buscarlo porque no sé exactamente el versículo ni el capítulo, pero vamos a buscarlo. Vamos a buscar. Aquí está. Es Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ciertamente nos creó, somos su creación, pero esa fue la primer creación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La manchamos, la ensuciamos. ¿Por qué? Porque nada bueno puede salir de nosotros. Entonces, fuimos en el segundo nacimiento, fuimos creados en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos justifica y nos da para buenas obras, pero las cuales ya han sido preparadas por Dios. Los caminos ya fueron preparados para que solo anduviésemos o andemos en ellas. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que emana, al menos los que somos justos, que sabemos que debemos de predicar el Evangelio, no es por nuestras propias fuerzas, no es porque yo me voy a esforzar todos los días, no. Ciertamente Dios ya la había preparado y Él sabe el momento en el cual vamos a caminar en esos caminos. A mí, si me preguntan a mí me daba mucha pena salir en un live, salir en un video y decir, es que creo en Jesucristo, pero y si me preguntan algo, si yo digo algo que está mal, ciertamente Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, de estar en el punto, es que creo en Dios, pero pues no sé, porque yo siento, yo estoy teniendo esto. No. Tú solo debes de abrir tu boca y Dios lo llenará. Vamos a buscarlo. A ver. Vamos a buscar el versículo. Aquí está, parece. Aquí está. Esto lo podemos ver en Salmos capítulo 81, versículo 10. Y dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré.
Entonces, si Dios le estaba diciendo aquí a Moisés, tú no temas, tú vas a ir con Faraón, vas a ir allá y yo voy a llenar tu boca de lo que tienes que decir, ¿ya? Entonces, si eso nos está diciendo Dios a través de la Biblia, tú solo tienes que ir, pararte enfrente y yo voy a llenar tu boca porque yo ya hice los caminos, ¿ya? Yo ya hice todo para que solo andes en ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Creer en la palabra de Dios, creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A ver, mensajero dice, Mateo capítulo 10, versículo 20. Vamos a verlo. Mateo versículo 10, capítulo 10, versículo 20. Vamos a leer qué dice. ¡Epa! Dice Mateo capítulo 10, versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Exactamente, mensajero. Exactamente. Dios es el que llena nuestras bocas para poder compartir. No sale de nosotros, porque de nosotros esta carne no puede hacer el bien, pero ciertamente porque el Espíritu Santo vive en nosotros y en nosotros vive nuestro Señor Jesucristo, es por eso que puede salir bondad de ahí, pero no de nosotros, como lo vuelvo a decir explícitamente, sino porque Él, nuestro Señor Jesucristo, habita ahora en el trono de mi corazón. ¿Quién estaba sentado antes en el trono de mi corazón? Antes en el trono de mi corazón estaban mis pensamientos, el Dios que yo imagino que se debe de acoplar a lo que está aquí, ¿ya? Eso es lo que estaba sentado en mi corazón. ¿Y quién ciertamente son los pensamientos? Es Satanás. El diablo estaba sentado en el trono de mi corazón. Es quien dirigía mi vida. Pero cuando yo nazco como nueva criatura a través de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento, o más bien conocido como el segundo nacimiento, ahí Él se sienta. Entonces, también dijimos que íbamos a hablar porque dije que en la segunda venida de Jesucristo, cuando no tiene relación con el pecado. Ciertamente nosotros, si leemos a través de la Biblia que el mundo entero va a ser destruido, sí, ciertamente va a ser destruido, pero habla exactamente de nosotros. Cuando esta tierra se destruya y no haya estado sentado nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, vamos a ir al castigo eterno. ¿Qué es el castigo eterno? El infierno. Como lo dije anteriormente, muchos pensamos o nos han hecho creer que el infierno es solo ir a un lugar desierto con mucho fuego, lava y que te van a estar azotando los demonios y que aquí y allá. Pero el infierno ciertamente es representación de lo que vamos a sentir. Como nosotros en esta tierra pasamos, por ejemplo, alguna decepción, alguna traición, ese dolor que tenemos en el corazón, eso lo vamos a sentir aumentado 1,000,000 de veces. ¿Ya? Ciertamente una persona piensa en desvivirse no porque se golpea, no porque se quiebra un brazo, no porque queda sin un pie, sin un dedo, sin una acá. Piensa en desvivirse cuando el dolor está en el corazón, ¿ya? Entonces imagínense estar con ese dolor aumentado 1,000,000 de veces. Entonces ese es el castigo eterno, el no poder ya que nadie nos diga cómo nos podemos salvar. Entonces ahí vamos a estar completamente destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? También Dios nos dice, ustedes pueden ir a la vida eterna si cuanto ustedes creen en la obra de mi Hijo. Entonces, ¿cuál es la obra de su Hijo? Que nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado a través de su sacrificio, y cuando Él resucita nos da justificación para tener comunión con Dios. Entonces eso es lo que debemos de creer. Debemos de temerle a Dios, porque ciertamente o vamos para un lado o vamos para el otro. No hay más. No hay un término del que yo lo voy a hacer. Jesucristo a un lado, yo voy a hacer algo por mi salvación. No.
Si ya leímos que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, cuando Jesucristo viene por segunda vez, cuando Él viene, ciertamente espiritualmente está hablando cuando Él entra en nuestro corazón, cuando Él baja y hace descender el, todo lo que yo soy y Él entra. Ahí es cuando Jesucristo viene por segunda vez sin relación con el pecado, porque Él ya fue, ya ha quitado el pecado, lo ha destruido completamente. Ciertamente dice que el adversario ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué debemos de creer, hermanos? Deben de creer en la palabra de Dios. ¿Dónde yo encuentro la palabra de Dios? La encuentro en la Biblia. Y ciertamente, miren, o sea, nosotros estamos leyendo el capítulo 1 de Génesis. Vamos en el versículo 24, mañana toca el versículo 25, y ya podemos ver toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque toda la Biblia habla de Él. Los profetas del Antiguo Testamento hablan de Él, el quien ha de llegar. Pero nosotros queremos creer en lo que nosotros queremos, no prácticamente lo que sale de nosotros es creer en nosotros mismos, en el Dios que nosotros imaginamos, el que tenemos aquí, el que controla aquí y el que va para destrucción. ¿Por qué? Porque nuestras justicias son trapos de inmundicia. Entonces, hermanos, eso es lo que deben de creer ustedes. Deben de creer en la palabra de Dios. ¿Por dónde nos habla Dios? A través de la Biblia. Es la fuente de agua viva, es el libro de la vida, porque ciertamente de ahí emana la vida. Yo antes estaba muerto, ciertamente ahora puedo decir que soy un ser viviente creado como nueva criatura por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por la obra gratuita que Él me cede, porque ciertamente fuimos crucificados con Jesucristo, perdón. Fuimos crucificados con Jesucristo. Y cuando nos menciona que Él ya quitó el pecado, ya quitó el pecado. Ya no hay nada. Porque también aquí dice, y nunca más me acordaré de sus pecados ni transgresiones. Nada. Cuando Dios dice, yo a través de mi Hijo lo he quitado, es porque ya está quitado completamente. Cuando Jesucristo dice, consumado es, ahí se cumple toda la ley. Ahí se cumple cuando dice consumado es. Lo he buscado ciertamente en los otros live. Lo vamos a buscar en este live. ¿Qué significa? Consumado es. Dice, significa que algo se ha llevado a cabo en su totalidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Lo único que debemos de hacer es creer en su obra misericordiosa. Entonces, ya está, espero que sus corazones sean bajados de la altivez, que su ego sea destruido más bien, que sea destruido. ¿Por qué? Porque el ego dice, yo soy más grande que Dios, el de tu Biblia. Yo soy el más grande y nosotros vamos a hacer algo. Entonces, pidan oren por misericordia, porque ustedes puedan entender la palabra de Dios y no desechen la palabra. No desechen ni pisoteen la sangre de Jesucristo, que fue la que nos limpió. Entonces, hermanos y próximos hermanos, espero puedan pedir todos los días por misericordia, y si así Dios lo quiere, les sea dado. Ciertamente Dios tiene sus tiempos, por supuesto. Si un corazón no está listo para recibir la salvación, va a ser endurecido. Pero recuerden, fue endurecido el corazón de Faraón, pero el pueblo fue salvado. Entonces,
Ustedes lo único que deben de pedir es misericordia para poder recibir. Desechen toda palabra que hay aquí y solo tengan lo que dice la Biblia. Si ustedes buscan, si ustedes indagan en la Biblia, si ustedes ¿cómo se dice? Escudriñan, si ustedes escudriñan la palabra de Dios, podrán encontrar lo verdadero, porque lo que dice Dios, así se hace. Si Él dice que ya les ha quitado el pecado, es porque Él ya lo quitó. No hay nada más que hacer. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, pidan por misericordia de su alma, no pidan por cosas de este mundo, porque este mundo, cuando esta tierra sea destruida, ya no va a haber nada. Y ciertamente, coloquialmente los dicen, de aquí no te vas a llevar nada. Sí, es real, no te vas a llevar nada. Pero ¿a dónde va tu alma? ¿Al castigo eterno o a la vida eterna? Entonces pidan por misericordia, que su corazón sea rebajado, que el ego sea destruido de sus corazones. Y pues no nos queda más que decir, esperamos que puedan recibir salvación. Y nos vemos mañana con capítulo 1 de Génesis, el versículo 25. Entonces nos vemos. Adiós.